Llega el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo andan? Buen Claro, día. muy bien. ¿Todo Acá bien? esperando la tormenta que se viene en cualquier momento, ¿no? Eso dicen. Eso dice. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, qué mejor que sentarse frente a la radio y disponerse a escuchar, ¿no? Mira, después de lo que pasó el domingo, esa gran estafa metido en un estadio de la Ciudad de Buenos Aires. No, pero pará. Mirá que sabés que salimos de una, Eduardo, recién. Hay mucha gente que me dice por redes sociales, o sea, WhatsApp mayoritariamente, que es una comunicación directa aquí a la radio, que me dice, che, se viene el mega recital. Están llenando estadios, se viene el mega recital, ya hay que imponer un disco, algo. ¿Te parece? Bueno, hoy yo llegué acá y no sé por qué me habían hecho, creo que me hicieron una joda, y me dejaron justamente un canal que se ve que está promoviendo la figura, estelar en la previa de lo que fue la gran convocatoria. ¿En qué cancha fue? ¿Argentino? No, ¿dónde fue? Sí. Argentino Junior. Sí. Y estaban ahí en cámara y yo dije, wow, mirá, hace mucho que no veía que promovieran así como un mega recital. Bueno, pero es así. Lo que pasa es que yo en realidad me refería a Boca, pero bueno. Yo también me refiero. Como por la política, yo estaba por una cosa más banal. Sí. No, Él arranca es así. que a mí me lo plantearon y bueno, yo creí que era necesario. No. Eso, digamos, para mí pasó sin pena ni gloria. Más allá de la rimbombancia del... Pero te falta rock. ¿no? Sí, más allá incluso de esa foto de espaldas, que así como agitando al viento. No, esa no la vi. A ver la foto. Su cabellera rubia que, digamos, de alguna manera estaba entornada por una frase de me verás volver o algo así, ¿no? Digamos, sonó raro, ¿no? Ya tanto peronismo es como un poco... No digas. Preferí concentrarme en la gran estafa en este domingo que... Para vos, contanos, para vos fue una gran estafa. ¿Qué pasó? Porque acá se armó una polémica a las 10:30 de la mañana que no te puedo explicar. Hay un penal claro, cobrado, Sí. que hay una posición adelantada clara y no sé si la segunda. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué querés que escuchame? ¿Qué? ¿No te das cuenta qué te va a decir? Esto está en línea con lo que yo planteé, ¿para qué perder el tiempo? No, bueno, pero... ¿está bien? Che, mirá qué lindo. Pero ¿Qué está mirando? estoy ¿La foto? mirando la foto, saludando desde... No es un balcón, es el escenario. Y sí. Es el escenario, pero... ¿Tipo pastilla el escenario? o- No, eso es para la derecha. No, La bueno, pastilla bueno. es para la derecha. Pero ya te digo, se viene. Se viene con todo. Sí, Cuánto sí. rojo, ¿eh? No sé, mirá, hay una cosa que es interesante, que es lo siguiente, con A ver. respecto a eso, que iba a ser más bien la culminación de la columna, pero ya que arrancamos por ahí, el punto central es esta idea de vamos por un gran partido de los trabajadores argentinos. ¿Qué significa esa consigna? Nosotros postulamos un gran partido de la izquierda revolucionaria en el año 2011, cuando se armó el FIT. Es decir, la idea de que el FIT tenía que avanzar políticamente más allá de un frente. Y otra cosa porque el FIT es un frente ridículo, digamos, no porque no sea algo bueno. Al contrario, nosotros lo hemos reivindicado siempre y incluso en su primer momento llamamos muchas elecciones a votarlos y digo, es un frente ridículo pues es un frente entre tres partidos que se supone que tienen el mismo programa, son tres partidos trotskistas. O sea, frente uno hace con gente que no es como uno, es básica. Digamos, si yo tengo que hacer un frente, tengo que hacerlo con gente que no es trotskista por lo menos. Ahora, tres partidos trotskistas haciendo un frente suena a pan con pan. Bueno, era obvio que un partido que recogiera al menos las corrientes trotskistas de Argentina se caía de cajón. Lo que el PT se está proponiendo es algo distinto, la de un partido de los trabajadores argentinos que reúna a socialistas, anticapitalistas. Eso puede leerse como una apretada de cara al 2019, que es lo más probable. Una apretada, vos decís, al Partido Obrero. No. Claro, el Partido Obrero en el sentido de decir, mira, si no querés, voy solo.
Y el argumento para romper el FIT es queremos algo más amplio que mirarnos las caras entre nosotros. Ese argumento ya lo hemos visto muchas veces. ¿Se animará el PTS a usar ese argumento para romper el FIT e ir solo? No lo sé, pero hasta ahora le ha servido en las últimas 2 elecciones para garantizar la primacía de Del Caño como candidato a presidente. Supongo yo que ahora la candidata será la compañera Miriam y su cabellera al viento que remeda a esa Evita de los años 70, ¿no? A esa Evita montonera. Pero digamos, si fuera eso, en realidad lo que demuestra este acto es que estamos preparando el 2019, no estamos pensando en la lucha de mañana, porque si no llamaríamos a otra cosa, por ejemplo, un gran congreso, una gran Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados y cosas por el estilo, o sea, algo que tenga que ver con la movilización política actual. Por otro lado, digamos, si yo lanzara una consigna tal, puede ser que esté en un partido de truco y estoy asustando a mi oponente con un 4 de copa. Pues. Lo que ya ha demostrado cierto éxito, porque evidentemente el PO se asusta con 4 de copa. Si no se entiende esta primacía del PTS en el fin. Ahora, si yo, digamos, estuviera en el PTS, probablemente estaría pensando en otra cosa, es decir, probablemente estaría tratando de capitalizar la línea que vengo siguiendo, a saber, de acercamiento al kirchnerismo. Es decir, hay gente suelta por ahí que ante la evidencia o la posibilidad de que Cristina no se presente pueda hacer fórmula con el PTS. Obviamente eso va a depender de que Cristina se presente, porque si Cristina se presenta van todos atrás de Cristina. Pero si Cristina no se presenta, la puerta está abierta. En los dos casos, la situación muestra el agotamiento y la crisis que vive el FIT de forma permanente, que realmente no sabe para dónde ir y cada uno está en la suya y cada uno hace cualquier cosa. El PO hizo su propio acto junto a 1000 personas, el PTS hizo su propio acto junto a unas 1500 más o menos, por lo menos esos son los que nuestros observadores que enviamos haciendo actos nos dicen. Yo veo mucha gente veo mucha gente en el estadio cerrado de Argentino Junior. Es un estadio cerrado, se pueden contar, mirá, en el medio había sillas, miles se puede contar. En Argentino Junior, dice. Digamos, no pasa de algo que realmente para la izquierda es un retroceso enorme. La izquierda ha sabido llenar la Plaza de Mayo. Pensemos en eso. Dicho, dejando de lado ese punto, persona más, persona menos, lo que está claro es que estamos jugando al 2019 y la realidad va pasando y acá no hay visos de nada serio. Si nosotros ya respondimos, si el PTS realmente quiere un partido, bueno, que ponga fecha y hora de reunión de las principales direcciones de los partidos de izquierda para que juntos se elabore un plan de trabajo. Nosotros ya lo hemos propuesto, un congreso de compañeros de militantes de base que le den un programa, por lo menos, no digo socialista extremo, pero por lo menos en el cual la palabra socialismo exista y donde tenga un claro contenido antiburgués, es decir, que no sea un simple alineamiento con el kirchnerismo. Hasta ahora esto no es más que eso. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que se dicen cosas por el estilo, no es la primera vez que es todo fulbito para la tribuna. Ahora, y porque de alguna manera yo terminé haciendo invertir la columna, digo, uno no puede escaparse de este tipo de acciones con un FIT que yo vi a algunos de los referentes tanto del Partido Obrero como del PTS con la intención de expresarse en cuanto a la victoria de Bolsonaro. Creo que Miriam Bregman hizo algún tipo de referencia sobre que Bolsonaro es Macri y le salieron a comer el hígado o una cosa por el estilo, y ya digo, en redes sociales se empiezan algunas tensiones. La victoria de Bolsonaro es una victoria muy contundente, muy difícil de explicar, digo, me parece que tiene múltiples aristas, ¿no? Mira, no sé si es difícil de explicar. A ver.
Por varias razones. Vea, no por casualidad, digo porque yo suelo no dar puntadas sin hilo, no por casualidad preparamos esta columna la semana pasada. Sí. Es decir, discutimos la semana pasada qué es el fascismo. Toda la discusión aquí pasa simplemente por qué proceso social realmente está viviendo Brasil. Porque si no, imaginamos cosas a partir de discursos. Una cosa es lo que la gente hace y otra cosa es lo que la gente dice. Lo que la gente dice suele estar en relación inversa a la distancia al poder, el famoso teorema de Baglini. ¿Sí? Cuanto más lejos, más radical sos. Cuanto más cerca, más serio te pones. Si uno observa la ideología de Bolsonaro, Bolsonaro es un tipo muy de derecha, con ideas fascistoides y no fascistas, que efectivamente defiende la dictadura militar brasileña, que es homofóbico, que está en contra de cualquier perspectiva de independencia de las mujeres, digamos, es toda la porquería que uno puede imaginar. La pregunta que yo hago, más allá de cualquier otra consideración, es si esto que dice Bolsonaro es muy distinto de lo que dice un peronista clásico en la Argentina. O sea, es muy distinto de Olmedo. Si esto que dice Bolsonaro es muy distinto de Trump. Rucauf. Sí. Rucauf, pensá en Rucauf, hay que meterle bala a todos. Entonces, primera cuestión, no nos asustemos por un discurso que ya se ha visto muchas veces, desde Berlusconi hasta Trump. La primera cuestión es eso. Segunda cuestión, acá lo importante no es tanto lo que se dice, sino lo que se hace. Yo les pido que tomen nota, porque después dicen que no lo dije. Todo este asunto del PTS y el gran partido de la izquierda argentina y qué sé yo, qué sé cuánto, yo lo planteé en el 2011 y lo escribí en una decena de artículos en el 2011. Ahora los compañeros de PTS no quieren dar el brazo a torcer, no quieren reconocerlo, están inventando cosas para ver cómo explican el hecho de que 7 años estuvieron durmiendo para venir a terminar haciendo lo que, o pretendiendo hacer, o diciendo que van a hacer lo que uno les dijo que hay que hacer hace mucho tiempo. Entonces, anoten, porque si no después dicen que no lo digo. Pero lo más probable que suceda con Bolsonaro, que es muy probable que gane, en segunda vuelta, es lo mismo que sucedió con Macri, no porque Bolsonaro sea Macri, o sea, Bolsonaro es un tipo muy de derecha, Macri es un liberal desarrollista, ya lo hemos explicado muchas veces. Lo más probable que parezca que suceda con Bolsonaro es lo mismo que sucedió con Macri, o sea, Macri se kirchnerizó por las circunstancias, ya antes incluso de asumir, es decir, hay un cuadro social en la Argentina que no admite una política López Murphy, es así de sencillo. Lo mismo pasa en Brasil, hay un cuadro político y social en Brasil que no admite una política López Murphy. Es decir, lo más probable que suceda con Bolsonaro. Perdóname, vos decís una política López Murphy implica una política de derecha, hablándote de frente y diciéndote te voy a recortar. Exactamente. Derecho viejo, o sea, como fue no sé si no llegó a ser cadena nacional la de López Murphy, planteando los recortes del 15% a todo. Duró 2 semanas. Por eso, pero digo, eso fue en cadena nacional, ¿no? Sí, ya le pasó al ministro Chicago Boy de Dilma, sí. O sea, de López. Ese ministro duró semanas, simplemente porque anunció un plan de ajuste que lo borraron de un plumazo. Ya sucedió eso en Brasil. Entonces la idea de que Bolsonaro va a venir a hacer un gobierno de tipo fascistoide, insisto, no hay en Brasil bases para un gobierno fascistoide, por una razón sencilla, no hay masas movilizadas y por sobre todo movilizadas por derecha, de clase media, y por sobre todas las cosas, no hay ningún asomo de peligro revolucionario, con lo cual es un absurdo todo lo que se está planteando. Lo más probable que haga Bolsonaro es lo que ya pactó hacer con el gobierno de Estados Unidos, a saber, impulsar con un poco más de energía lo mismo que estaba haciendo Temer, que es lo mismo que había empezado a hacer Dilma, y que por su base social Dilma lo sufrió más rápido. Ahora, la idea de que Bolsonaro va a llevar adelante un gobierno fascista es ridícula. Sin embargo, otra vez es la principal usina con la cual el PT, le hace kirchnerismo, busca rejuntar votos en la Argentina, es decir, guarda que se viene el fascismo, y por esa vía entra toda la izquierda, y entra toda la izquierda asustada. Ahora, si uno se pone a pensar, ¿qué pasó en Brasil? Primero veamos las diferencias entre Bolsonaro y el PT.
Bolsonaro dice que va a militarizar la favela, pero si eso ya lo hizo Lula. O sea, el que no vio Tropa de Élite se la recomiendo. Eso ya lo hizo Lula. Todo el plan económico, supuestamente de ultraajuste, de Bolsonaro, ya estaba pendiente en el último gobierno de Dilma. Y arrancó con Temer. Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el tipo no es simpático, que el tipo es un reaccionario de porquería. Está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es un movimiento fascista. Punto 1. Punto 2. Si vos ves qué pasó en las elecciones, primero, hay una crisis gigantesca del sistema político brasileño. El sistema político brasileño está diciendo que se vayan todos. Es así de sencillo. Y si Bolsonaro, que sube a la presidencia, votado por la clase obrera brasileña, a ver, no se puede sacar el 50% de los votos en Brasil si no te vota un porcentaje muy elevado de la clase obrera. Hace unos años, cuando todavía estaba la ilusión y el macanazo del PT, macanazo que ha quedado expuesto acá, de que Brasil había sacado de la pobreza a millones de brasileños, lo que no era más que una ilusión estadística, de que Brasil se había transformado en un país de clases medias. Es una concepción completamente delirante y disparatada de la realidad brasileña. La realidad brasileña es que la inmensa mayoría de la población brasileña es obrera y que ha votado a Bolsonaro, te guste o no, y no hay que ser tonto ni hay que escaparle al asunto. Los obreros votaron a Bolsonaro. Y entonces la pregunta es ¿por qué lo votaron? Por la misma razón que votaron a Macri. Y entonces lo que hay que pensar es ¿contra quién votaron? Bueno, un par de datos. Dilma, candidata a senadora por Minas Gerais, su lugar de origen, digamos, salió cuarta. Dilma Rousseff, que supuestamente fue víctima de un golpe de Estado. Ahí volvemos a la idea del golpe de Estado. O sea, hay una presidenta popular defendida por la masa de la población que es expulsada por un conjunto de golpistas. Bueno, si ese fuera el escenario, uno esperaría un retorno al estilo Perón, que gana con el 64% en el 73. Sí. ¿Y qué saca Dilma? Dilma saca el 14%, sale cuarta, no va a entrar al Senado. Ese porcentaje se repite. El senador Faría no recuerdo si Faría es el senador por Río de Janeiro, típico del PT, salió cuarto también con el 10% de los votos. El candidato del PT de Minas Gerais, Pimentel, no llegó a segunda vuelta para la gobernación. Es decir, la población votó masivamente contra el PT. Es más, si uno ve los votos de Marina Silva, que comparte una franja del electorado con el PT, ¿con qué se encuentra? Porque Marina Silva sacó el 1%. Una mina que en su momento llegó a sacar el 20 y pico y llegó a ser... Y estaba en pugna por ser una candidata. Exacto, por entrar en la segunda vuelta Sí. Bien, sacó el 1%. ¿Qué significa eso? Que el 27-28% de Haddad debe ya contener muchos votos de Marina Silva. Es decir, el voto al PT fue todavía mucho menos que eso. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, ¿quién disputó con Dilma la segunda vuelta? Un tal Aécio Neves. Aécio Neves salió 18 para diputado, número 18, y sacó 106.000 votos. Un tipo que había salido, había llegado. Si mal no recuerdo, Aécio Neves no se postuló en el mismo momento que Dilma y la pugna fue entre Dilma y Aécio, que terminó con la segunda presidencial de Dilma. 51 millones de votos, algo así. Sí. Ahí es donde Marina Silva quedó en tercer lugar, que parecía la que iba a pujar contra Dilma, y quedó en tercer lugar, y lo que pasó es que Dilma subió y tomó al economista de Aécio para gobernar. Exactamente. Vos te das cuenta como este relato te está diciendo Bolsonaro no va a hacer nada que no esté hecho ya, más allá de empujarlo con mayor energía. Hay una serie de datos. ¿Cuál es el principal problema que está viendo la sociedad brasileña, además del ajuste? La sociedad brasileña es extremadamente violenta, no se asusta en la Argentina, pero Brasil, por Dios, da miedo.
Da miedo. Vos no te podés meter en una favela ni por casualidad porque te tiran sin preguntarte. Los problemas de la corrupción política, o sea, nosotros estamos escandalizados por los bolsos, pero el caso de Brecht es, digamos, puesto en escala de los bolsos argentinos, no, digamos, No arrancamos. Claro, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De un tipo que sale de la nada, que ha sido un diputado marginal, y que toma un discurso liberal, nacionalista en el sentido de para frente a Brasil, y básicamente anticorrupción y antinarcotráfico. Yo insisto en que la gente vea la película Tropa de Élite. Tropa de Élite es una película fascistoide, muy de derecha, pero es muy interesante como producto ideológico. Es muy interesante, es muy parecida en este sentido de un producto ideológico muy logrado a Un día de furia. Refleja muy bien el cansancio de la población brasileña contra un sistema político de enriquecidos, de corruptos, que son socios del narcotráfico, que son socios de la miseria y que especulan con esa miseria para mantenerse en el poder. Eso es lo que se ha caído en Brasil. Obviamente se cayó por derecha, pero entonces la pregunta es que la gente se volvió fascista en Brasil o es que la gente no encuentra en Brasil una perspectiva de izquierda? Que en Brasil la izquierda ha sido desarmada por el PT, igual que el kirchnerismo en la Argentina. La gente común no distingue entre uno de más o menos izquierda y otro de muy izquierda. Para la gente en Brasil, como en la Argentina, como en cualquier lado, dado el nivel de conciencia actual, todo es izquierda. Y entonces Bolsonaro puede decir que el PT es comunista, por ejemplo, lo cual es un delirio completo, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Significa que la izquierda no puede seguir asociándose a Haddad y compañía. Vos fíjate que hay un dato muy interesante. El 27% del padrón electoral votó en blanco, nulo o no fue a votar. 27% del padrón electoral. Estábamos repasando esos números hoy con una compañera periodista brasileña, precisamente porque uno empezaba a ver cosas que a veces son difíciles de observar el día después, pero que obviamente quienes estructuran las campañas para la segunda vuelta, que uno va a ser, sobre todo del segundo, ¿no? Porque parece que Bolsonaro va a seguir con su tesitura, pero el segundo, para lograr acortar distancia, es cómo logra leer las necesidades del tercero y del cuarto y del quinto para arrimar votos, y sobre todo aquel que no asistió a la primera vuelta, que es el gran mecanismo, cómo ampliar la base electoral para achicar la diferencia con ese 46, casi 47 de Bolsonaro. Claro, digamos, es posible que Haddad pueda, digamos... va a traccionar votos, obviamente. Sí, va a traccionar votos, sobre todo de la gente que salió segunda y tercera, digamos, claro. Más o menos tipo que podrían estar allí. Sí, tercero y cuarto, el segundo, el tercero y cuarto. Sí, el tercero y cuarto. Y la pregunta es si este 27% va a reaccionar a favor de él o de Bolsonaro. Porque este 27%... hay que descontar allí los que nunca van a votar por razones materiales, pero igual te queda un porcentaje muy grande, un 10, un 15%. Si este 15% que no fue a votar porque no quiso, porque repudió el sistema, no se siente más cerca de un Bolsonaro, que finalmente es un candidato antisistema, que de un Haddad, que es finalmente un candidato del sistema. No nos olvidemos que después del Manipulite vino Berlusconi, y el Manipulite barrió con todo, barrió con la socialdemocracia, barrió con la democracia cristiana. Recomiendo la película de Elio Petri, Todo Modo, muy buena, para ver la estructura de negocios entre la clase dirigente italiana, la iglesia, etcétera, etcétera, y que muestran esto. Es decir, hay una crisis del sistema político burgués que está siendo canalizado por la derecha. ¿Y eso qué significa? Significa que pone sobre la mesa el fracaso y la mentira histórica del kirchnerismo, del chavismo, del petismo y de cuántas otras opciones se plantean como de izquierda para realizar la tarea de la derecha. Eso es lo que ha quedado sobre la mesa. Lo trágico, lo lamentable, lo triste, lo peligroso, porque que Bolsonaro no esté a la cabeza de un movimiento fascista no significa que no sea peligroso, es que la izquierda no sea capaz de estructurar una alternativa independiente y que corramos todos ahora a votar a Haddad.
Eso es lo peligroso. Cuando un político de la izquierda, un gran cuadro militante como Néstor Pitrola, ya adelanta el voto del PO por Haddad, y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque si adelantamos el voto por Haddad, no imagino excusa por la cual no adelantar el voto del PO digamos, por Cristina. No veo por qué no, salvo que nos retrotraigamos y digamos ahora que Macri no es Bolsonaro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿estamos realmente viendo la realidad? ¿Estamos viendo quién es Macri, quién es Bolsonaro, cuál es el proceso real que vive en América Latina? ¿O estamos viendo una película construida precisamente por aquellos que están siendo desbarrancados? Es decir, por la pseudo centroizquierda latinoamericana. Me parece que eso es lo que pone sobre la mesa el caso Bolsonaro, además de otras explicaciones colaterales que ya he estado leyendo por allí, y que algunas suenan razonables y otras no tanto, como por ejemplo esta idea de que Cristina va a heredar todo el descontento contra Macri, puede ser de alguna manera discutible, porque evidentemente el PT no canalizó lo que sería la oposición. El descontento contra Temer. Claro. Entonces, y Cristina, y tal vez sea cierto eso de que la gente además de bolsillo tiene cabeza, tal vez sea cierto que la década larga de destrucción de la conciencia obrera, la década larga de inmovilización de la clase obrera, de corrupción de las organizaciones populares que llevaron adelante el chavismo, el masismo boliviano, el petismo brasileño, el kirchnerismo argentino, da resultado. La gente no tiene respuesta frente al crecimiento de opciones a la derecha, pero también genera anticuerpos, es decir, no, con ladrones no quiero saber nada más. Entonces eso nos pone otra vez a pensar, ¿qué va a pasar en octubre del 19 en la Argentina? ¿Seguro Cristina es candidata? ¿Seguro Cristina arrastra a alguien? Y otra vez, si esto se mantiene así, ¿seguro que Macri no gana? Y otra vez, ¿qué va a hacer la izquierda frente a eso? ¿Seguiremos esperando el kirchnerismo o tendremos una opción propia? El PTS dice que quiere una opción propia y lo acaba de proponer. El PO todavía no respondió, izquierda socialista como siempre, como la avestruz, la cabeza bajo la tierra, el FIT calladito, y el resto de la izquierda mirando de qué pasa. Si no tomamos la iniciativa política, no nos quejemos después que la gente vote en contra nuestra, por más que hagamos spot poniendo el cabello en el viento como si fuéramos una Evita de la década del 70. La gente nos va a votar en contra, porque para repetir lo que ya vio, ya están los kirchneristas. Eduardo, buena semana. Un abrazo. Eduardo, buena semana. Un abrazo. Eduardo, buena semana. Un abrazo. Eduardo, buena semana.